Ya recién está grabando. Disponemos de un transistor o de un BJT, ¿no? Directamente NPN con beta 125 y nos piden lo siguiente: diseñar el siguiente circuito. Diseñar quiere decir determinar todos los componentes, ¿no?, que son necesarios para el circuito. Entonces acá nos van a dar una señal de entrada. Va a ser nuestro BI. Donde esto va a valer 9 voltios. ¿Ya? T1, T2, T3, ¿no? Esto va a ingresar al circuito, ¿no?, que nosotros vamos a proponer. Con transistor, con BJT. Y queremos una salida de la siguiente manera. B sub 0 donde esto vale 9 voltios, sería T1, T2, T sub 3, ¿no? Acá se repite. Ya, entonces tenemos que trabajar con este circuito. Entonces les pido por favor que comencemos a trabajar y a ver, veamos qué opciones tenemos. Como somos, no sé qué pasó hoy, hemos bajado el ranking, estamos con 52, pero no importa, debería haber 52 diferentes circuitos para cubrir este requerimiento. ¿Ya? Entonces vayan pensando y proponiendo el circuito que cumpliría, que ingrese este BI y salga este B sub 0. Y una vez que culminen, hacen una prueba rápida, ¿no? Tienen que cumplir los requerimientos del problema. Trabajamos, por favor, en este ejercicio. Yo creo que unos 7 minutos sería suficiente. Y vamos a preguntar y hacer la prueba, ¿no? Preguntamos el circuito de alguien y verificamos si funciona. Comenzamos, por favor. Entonces registren el circuito para trabajar. Luego voy a dejar de compartir para yo también tener una solución de mi lado y luego ver las de ustedes, si no usar la mía para poder explicar.
Mientras siguen trabajando, voy a dejar de compartir para yo también proponer un circuito que cumpla con este requerimiento. Ya ustedes sigan trabajando en el circuito que están proponiendo y luego vamos a ver alguno de ustedes o del mío para poder darle una solución a este problema.
Ya veamos cómo les ha ido. Ya deberían estar culminando. Hay varias opciones, ¿no? Dependiendo de la estructura que van a elegir. La idea es que la estructura que elijan cumpla el requerimiento, ¿no? En eso consiste el ejercicio. Ahora vamos a preguntar a alguien. ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido culminar? Ya les voy a presentar yo una posibilidad de solución. Hay algunos parámetros que sí o sí tenemos que coincidir. Ya, no podemos tener, por ejemplo, un BCC diferente, pero la estructura misma y los componentes, el RC, el RB, eso debería ser poco probable de que coincidamos en los mismos valores. ¿Ya? Entonces acá podemos ver que estoy trabajando con un circuito que tiene que cumplir la función de conmutación. ¿Ya? Y para esto tiene que estar en corte y en saturación, ¿no? Eso ya lo saben. Entonces, en el primer caso, cuando entra 9 voltios de 0 a T1, dependiendo de la estructura que voy a elegir, el transistor tendría que estar saturado, ¿no? Para que tenga la salida 0 voltios. Y de T1 a T2, mi transistor tendría que estar en corte y así poder cubrir el requerimiento. ¿Ya? Con la información que tenemos, por ejemplo, acá me están indicando que debo usar el transistor NPN con un beta o ganancia de corriente de 125. Entonces tengo que usar eso, ¿no? Entonces yo planteo esta estructura, ¿ya? Esta estructura como la del ejemplo anterior, ¿no? Pero podría plantear también con una resistencia en el emisor. Pero en ese caso mi B sub 0 tendría que ser no de este colector hasta tierra, sino mi B sub 0 tendría que ser directamente el voltaje colector emisor. ¿Ya? Entonces, vean la diferencia. Si la estructura es esta, mi B sub 0 ahorita es B de colector y a la vez es voltaje colector emisor, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay resistencia en emisor. Entonces, esas dos variables son iguales. Pero, digamos, si yo les pongo una resistencia en emisor, ¿cómo resolvemos el problema? Nuestra salida ya no va a ser la variable B de colector, va a ser directamente voltaje colector emisor. ¿Ya? Y la idea va a ser la misma, saturar el transistor y en el otro caso ponerlo en corte. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esta estructura para la solución. Entonces veo que tengo tres variables, el BCC, RC y RB, ¿no? Es lo que tengo que dimensionar. El beta ya me lo han puesto como dato. Y también tengo que definir de dónde voy a tomar mi salida, ¿no? Eso es importante. O sea, acá lo más adecuado es poner la salida justo en colector, ¿no? Mi B sub 0 es mi B de colector. Y la entrada, pues no hay donde perder, tiene que ser ahí. El BCC, viendo el problema, mi BCC tiene que ser sí o sí 9 voltios, ¿no? Es lo primero que elijo. ¿De dónde lo saco? De los datos del problema. Ahora, si no me doy un RC o un RB, entonces va a ser como tener una ecuación con dos variables, ¿no? Me tengo que dar una de las variables. Yo he visto conveniente darme el RC. ¿Ya? En este caso me estoy dando el RC de un K, que es un valor comercial y todo eso, ¿no? Pero podría darme cualquier valor. Entonces lo que calculo es mi corriente de colector de saturación. Eso para este circuito va a ser el BCC sobre el RC, ¿no? Sería 9 voltios entre un K y esto me va a dar 9 miliamperes.
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar un RB que haga que el transistor se sature. Es decir, un RB que me permita calcular un I de base y ese I de base multiplicado por el beta debería hacer que el transistor se sature. Entonces, como tengo mi corriente colector de saturación, voy a calcular qué I de base me permite tener justo ese valor, es decir, el momento inicial de la saturación, ¿no? Pues haciendo cálculos veo que un I de base de 70, a partir de un I de base de 72 microamperes, mi transistor se va a saturar. Si ustedes multiplican 72 por 125, 72 microamperes, obviamente, por 125, ya les va a dar 9 miliamperes. Entonces el transistor ya está saturándose, ¿de acuerdo? Obviamente, si mi circuito me da un I de base mayor, pónganse 80 micros, me estoy asegurando que esté saturadísimo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el valor límite, se puede decir 72, pero yo podría plantear con 80 y así yo estoy más seguro de que está saturado. Eso ya es criterio de cada uno de ustedes. Entonces me voy al circuito de entrada, que es justo donde está el BI, y tengo la ecuación, ¿no? Para RB. ¿Cómo obtengo eso? Hago una malla, ¿no? Menos BI más RB por I de base más 0,7 igual a 0. En vez de despejar I de base como normalmente lo hacemos, voy a despejar RB, ¿no? Porque I de base ya tengo. ¿Qué corriente de base es la que quiero? Entonces voy a despejar RB. ¿Qué valor de RB me permite tener esa corriente de base? Haciendo operaciones me sale que necesito un RB de 115K. ¿Ya? Con 115K punto algo, como se ve, voy a tener un I de base de 72 micros. Y con esa corriente ya mi transistor se va a saturar. ¿Ya? Ahora, si yo quiero asegurar la saturación, entonces debería poner un valor mayor a este resultado que me dio o un valor menor. Por la relación inversa que tenemos entre corriente y resistencia, tengo que poner un valor menor, ¿no? Así voy a tener un I de base mayor y va a estar muchísimo más saturado. Entonces yo, para asegurar la saturación, mi RB le voy a poner de 110K. ¿Ya? Y con 110K hago la prueba, ¿no? Con 110K tendría un I de base de 75 microamperes. Y con esta corriente tendría una corriente de colector de 9.3 milis, lo cual ya me estaría saturando mi transistor. ¿De acuerdo? Entonces hacemos una prueba rápida. Cuando venga 9 voltios acá en la entrada, confirmado que mi transistor se satura y mi V sub 0 va a ser 0 voltios. Estoy cumpliendo. De 0 a T1, perfecto. De T1 a T2 voy a tener 0 acá en BI. Mi transistor estaría en corte y tendría la salida VCC, que es 9 voltios y estaría cumpliendo. Y luego se va repitiendo. Ya, eso sería un circuito que cumple el requerimiento, ¿no? Y así ustedes han debido encontrar 50 o 52 ejercicios diferentes, soluciones diferentes. ¿Está claro? ¿Qué dicen, muchachos? Ya, no dicen nada. Entonces todo está perfecto. Ya, ahora sí, este siguiente problema, tómenlo como una autoevaluación para ustedes, ¿ya? No es examen, pero así como para ver cómo están en esta parte de conmutación, porque ya vamos a cerrar. Hoy terminamos de ver lo que es conmutación y ya el viernes, no, perdón, hoy es viernes. El lunes ya vemos otros puntos, ¿ya? Entonces traten de resolver solos este siguiente problema. Si logran resolverlo, pues siéntanse felices, tranquilos, están en buen camino. Pero si tienen dificultades, comiencen a repasar y estudiar. ¿Ya? Es lo mismo, vamos a plantear el ejercicio
y ustedes comienzan a trabajar. Perdón, acá esta tablet hace un mal movimiento y ya. Déjame mostrar lo que estás dibujando. Ya esa es la estructura del circuito y vamos a ir anotando nuestras variables y algunos datos que tenemos. Por ejemplo, por acá vamos a ingresar la variable A, acá la variable B, y de aquí vamos a sacar la variable Z. ¿Ya? ¿Qué información tenemos de este transistor? Tenemos lo siguiente, ¿ya? Que el beta el T1, el T2 y el T3, que son los nombres de los transistores. T1, T2, T3 es igual a 125, es el mismo transistor de arriba, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos piden? Lo que nos piden es lo siguiente, ¿no? Ahorita les voy a dar chance de copiar. Nos piden de determinar cuando A y B, por ejemplo, sean, esto va a estar en voltios, ¿sí? 0, 0, ¿cuánto va a valer Z? Cuando este va a ser 0 y este 5, lo mismo, ¿cuánto vale Z? 5, 0 y 5, 5. ¿No? Tienen que determinar en cada caso cuánto es el valor de Z y luego también indicar el nombre de la compuerta lógica, ¿no? Esto es opcional, ¿ya? Los que han visto digital, tal vez una vez culminado le pueden dar un nombre, ¿no? Es decir, compuerta lógica inversor, compuerta lógica AND, compuerta lógica NAND, etcétera, ¿no? Pero los que no han llevado todavía digital, no importa, esta parte de darle el nombre no es crítico, pero sí llenar la tablita, ¿no? Ya, entonces tomen nota del problema. Ahí está el circuito. Y vamos a ir trabajando con este circuito. Falta darles el valor de la resistencia. La resistencia para todos los casos vale un K. El beta vale 125 y nada más, no necesitamos más información.
Ya me dicen si necesitan que suba un poquito la pantalla para copiarlo de abajo. Es que ya han terminado la parte de arriba. Ya por el chat me avisan para desplazar y ver la parte inferior, por favor. Ya, sería la parte restante, ¿no? Y ahí con eso tendrían todo y pueden comenzar a trabajar.
Ya deben tener registrado todo el problema. Vayan trabajando en eso y luego vemos la solución. Voy a dejar de compartir un momento. Podemos dejar de compartir, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? Ya, listo.
Ya, yo creo que ya están culminando. Pues veamos primero la solución, cómo debería salirle. Y según eso, dar una explicación rápida para los que hayan tenido problemas. Vamos a compartir nuevamente. Ya, la respuesta es la siguiente, o debería ser la siguiente. Pues vamos a marcar, ¿no? Al lado de la variable z. Para la variable z, ¿qué respuestas deberíamos tener? ¿Ya? Acá debería salir 0 voltios. Acá también 0. Acá 0. Y acá 5. ¿Ya? Y el circuito que corresponde a esto sería la compuerta lógica AND, ¿no? Eso debería salirles. Obviamente acá lo estamos manejando con voltajes, ¿no? Pero en el ámbito digital simplemente 0 y 1, ¿no? Cuando ya les toque digital, pues lo van a ver de manera más detallada estas compuertas. Pero con valores de voltaje ustedes deberían poder responder este tipo de circuitos. A ver, veamos el primer caso. A vale 0, B vale 0, ¿no? Y quiero saber cuánto vale Z. Entonces me voy al circuito, ¿ya? Entonces, como si yo agarrase, y acá lo pongo a tierra, ¿no? A vale 0, B vale 0. Ahora, trabajemos con T1, ¿ya? T1, si ustedes hacen cálculos, etcétera, la corriente les va a salir que está saliendo, y de base. O directamente ya, como hemos visto otros problemas, podemos concluir de que el T1 en este caso está en corte, ¿correcto? Entonces, cuando está en corte, no se olviden, abrimos el transistor, es como un switch abierto, ¿de acuerdo? Y acá ya no es necesario analizar el T2, o sea, me refiero a decir eso que como ya está abierto T1, no hay donde se cierre el circuito, ¿verdad? Entonces no tiene sentido trabajar con T2 y romperse la cabeza. Entonces el circuito quedaría solamente esta parte, ¿no? Lo que estoy marcando. Porque esta parte restante, pues ya no tendría sentido, ¿no? Porque T1 ya está en corte. Y acá haciendo operaciones, si ustedes hallan el I de base, antes tienen que hallar el I de colector de saturación, ¿no? El T3. Eso va a ser igual a 5 entre R, ¿no? R vale un K, creo. Sí. Sería 5 miliamperes, ¿no? La corriente de saturación de T2 y T1 va a ser la misma, ¿no? Por la forma en que están conectados, va a ser 10 entre R, ¿no? 10 entre un K, 10 miliamperes. Entonces, como queda esta parte que está marcada de rojo, ustedes hallan, ¿no? Hace menos 10 más R. No, no es 2K, solo tomas el lazo vertical, ¿no? Este otro no, porque este otro está haciendo la conexión con el T3. Si tú ves la recta de carga del T2 con el T1, solamente vas a tener esta parte. Ya, viendo el caso A, vas a hacer menos 10 más R por I de base T3, ¿no? Le pueden llamar I de base 3, más otra vez R por I de base 3, más 0,7 y cierran el circuito. Les va a dar un valor. Ese valor multiplicado por beta les va a dar el I de colector de T3, que con seguridad tiene que ser mayor a 5 miliamperes. Entonces T3 estaría saturado, ¿de acuerdo? Y como está saturado, esto es cortocircuito, ¿no? Y Z estoy viendo justo en colector, va a valer 0, ¿no? La primera respuesta, 0. Ahora, segundo caso.
A 0 y B 5, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es borrar esta parte y acá tendríamos que poner una batería, ¿no?, de 5 voltios. Entonces acá ustedes calculan la corriente, el I de base de T1 les va a dar que está saturado. Entonces lo cierran. Y el A, como es cero, este va a estar abierto. Es decir, cuando A o B sean cero, siempre uno de los dos va a estar abierto. Nos van a estar en esta situación inicial, otra vez T3 saturado. Y van a tener 0, 0 para esos casos, ¿no? Ahora el último caso, 5, 5. Es como si yo tuviese las dos baterías acá, ¿no? Ahora sigo volando, pero... Y acá pongo la otra batería. 5, 5. Entonces tengo un saturado cerrado. T2 cierra el circuito, también cerrado. Entonces acá el voltaje va a ser 0 voltios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque T2 está en saturación y T1 en saturación. Es como si tuviese un cable directo desde este nodo hasta tierra, ¿no? 0 voltios, no va a haber quien encienda T3. T3 estaría en corte. Se va a abrir. Y Z sería directamente DCC, que sería el último caso. ¿Ya? Entonces, de esa manera resolvemos este ejercicio. Y así ustedes pueden ir resolviendo otras compuertas, ¿no? Hay muchas compuertas y ustedes pueden ir practicando. Nos quedaríamos en el avance en esta parte. Estoy analizando un aspecto de lo siguiente, comentarles. Y esto de grabar las clases es bueno y malo. ¿En qué sentido?